que está para llegar, un icono del fútbol español, un icono del fútbol mundial también, uno de los mejores laterales del mundo, un jugador que lo ha ganado todo porque ha ganado 6 Champions, 4 ligas y bueno, un verdadero icono del fútbol y el nuevo embajador de Puma. Entonces, demos un fuerte aplauso a Dani Carvajal. Muy buenas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Estás emocionado? No me Toda esperaba esta tanta gente, la verdad. Bueno, yo tampoco, afuera están miles de personas aquí esperándote. Bueno, para romper el hielo y después nos sentamos, quiero preguntarte, ¿qué opinas de la nueva tienda de Football Emotion? ¿Qué te parece? Pues estaba alucinando, viendo solo la trastienda era impresionante y bueno, daros la enhorabuena porque al final, sobre todo yo que he sido niño también, este tipo de tiendas tan futbolera que encuentras la camiseta de tu equipo favorito es, como decía antes compañero Dani de Puma, es un parque de atracciones para los futboleros, todo tipo de botas, equipaciones, accesorios y bueno, pues es agradecer, se vive con pasión lo que es nuestro deporte. Bueno, sí, es un parque de atracción, chicos. Bueno, entonces, si quieres nos sentamos porque tenemos un montón de preguntas. Yo creo que aquí casi todos conocen tu historia porque son tus fans, pero creo que es más bonito escucharlo directamente desde el protagonista. Entonces, hacémosles otro grande aplauso, chicos, a Dani Carvajal. Bueno, como todos saben aquí, has tenido una carrera increíble en el Real Madrid y has logrado casi todos los títulos a nivel nacional y internacional. Así que mi pregunta es, ¿cuál crees que ha sido el momento más determinante en tu trayectoria como futbolista? ¿Cuál ha sido? Bueno, podría recalcar muchos momentos, desde que era niño hasta el último título, esta reciente Eurocopa. Pero yo creo que el momento más importante fue cuando salí del Real Madrid al Bayer Leverkusen, en el que era una apuesta importante de un chico joven, salir fuera de tu país con otro idioma, con la idea siempre clara de volver al Real Madrid y bueno, ese año a nivel de madurez personal y futbolística pues yo creo que fue clave para lo que soy a día de hoy. Creo que eres uno de los pocos que ha ganado casi todo con el mismo club, o sea, con el Real Madrid, que el mismo club que te ha visto crecer, formar. Es verdad que has pasado por un momento por el Leverkusen, pero el Madrid te ha visto crecer. Entonces, ¿qué es para ti quedarte en el mismo club, crecer y verte lograr tantos títulos? Bueno, pues es un sueño hecho realidad. Desde que entré con 10 años en la cantera del Real Madrid, siempre sueñas con vestir esa camiseta en el Santiago Bernabéu y bueno, a día de hoy pues puedo decir que he ganado todo con esta camiseta en repetidas ocasiones, entrar en la historia del club como una de las épocas doradas, ser uno de los 5 jugadores con 6 Copas de Europa, en mi haber, vistiendo la camiseta del Real Madrid. Pues bueno, un sueño hecho realidad que espero que continúe y que siga ampliándolo. Y esperamos que algún chico aquí o chica llegará a tus títulos con el mismo club desde el principio. De verdad, es algo único, creo, es algo... Ojalá, claro que sí. Yo, bueno, veo aquí tantas caras de ilusión de los críos y bueno, yo soy el claro ejemplo de que hace muchos años yo estaba como vosotros, cuando veía a un jugador lo miraba y prestaba atención con los 5 sentidos y con mucho trabajo, sacrificio y sobre todo con una mentalidad muy fuerte, pues se puede llegar a donde uno sueña. Bueno, y este año tú has sido crucial en varios momentos, de la Champions y de la Euro, y marcaste en partidos decisivos importantísimos. Entonces,
¿Cómo te preparas mentalmente y físicamente para retos de este tipo y para momentos tan trascendentales como esos? Bueno, desde que empieza la temporada te preparas para todos los momentos. Ahora hay un calendario muy exigente que tienes que estar preparado física y mentalmente para muchísimos partidos, pero sí que de cara a finales o partidos a muerte súbita como en la Eurocopa, pues bueno, mucho descanso, visualizar al rival, analizar al rival y sobre todo intentar que ese nerviosismo no lo atraiga a tu cuerpo para tener el depósito de gasolina listo para cualquier momento. Bueno, entonces es una técnica lo de visualizar el rival, ¿es algo que soléis hacer? Sí, 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 lo analizamos mucho y bueno, yo intento ver bastante al rival que tengo enfrente, sin obsesionarme, pero saber cuáles son sus cualidades pues para saber a lo que me enfrento y cómo tengo que actuar ante sus encaradas. Bueno, y creo que es difícil mantener la calma y sobre todo, yo por ejemplo, ese es mi reto, entrevistarte a ti, imagínate estoy nerviosa, entonces muchas veces los nervios juegan ¿sabes? Es muy complicado quedarse... Sí, hombre, a día de hoy ya tengo mucha experiencia, muchas finales en mi haber y quieras que no, lo tomo con mucha más tranquilidad. Sí que recuerdo hace varios años, pues como la final de la 10ª o mi primera final de Copa con el Real Madrid, pues que sales mucho más agarrotado en el partido por ese nerviosismo, te cuesta dormir, ves a la gente en la grada, en la calle emocionadísima, pues esos momentos es difícil, ¿no? que el nerviosismo no te pase factura. Sientes esta presión de todos estos chicos que están aquí que dicen quiero que Dani Carvajal... Sí, sí, exactamente. Al final sabes la responsabilidad tan grande que tienes y que hay muchísima ilusión, sobre todo de los niños detrás, e intentas pues responder, claro. Bueno, tú te has consolidado como uno de los jugadores más importantes en las defensas del Real Madrid, por cierto. ¿Qué crees que es lo más importante para mantener este nivel en un club que te exige tanto justamente como el Real Madrid? No es fácil, ¿no? No es fácil. Al final llevo ya camino de mi 12ª temporada, he visto pasar a muchísimos compañeros y la verdad que cada día le doy más valor, ¿no? El que un jugador pueda estar tantos años vistiendo la camiseta del Real Madrid, normalmente siendo titular, pues coge mucho más valor porque tienes que estar preparado ante muchísimos retos, tanto con competencia, entrenadores nuevos, lesiones y bueno, sobreponerse a esas piedras en el camino es muy importante y también te hace crecer como jugador. Bueno, hablando de piedras en el camino y cambios, has demostrado de ser también un jugador muy versátil, has pasado por lesiones y desafíos. ¿Qué ha sido lo más difícil de tu carrera y cómo te ha ayudado a mejorarte como futbolista y como persona? Bueno, yo creo que las lesiones es lo peor para no solo un futbolista, para un deportista, ¿no? Son los momentos que peor lo pasa uno porque no puedes entrenar, vas todos los días a la ciudad deportiva, ves a tus compañeros entrenando y bueno, se te ponen los dientes largos, intentas luego volver más fuerte que lo que te has ido. Pues bueno, son momentos duros, pero son momentos en los que tienes que aprender, momentos en los que tu madurez tiene que crecer y ya te digo, ¿no? Creo que cuando te sobrepones a esos malos momentos tienes un orgullo muy grande en ti mismo y sobre todo, pues como decía antes, te miras al espejo y te sientes orgulloso de lo que ves. Entonces, ¿cuál es un consejo para todos los futbolistas que se lesionan? ¿Cuál es la cosa que tú has hecho para quedarte atento? El mayor consejo, bueno, al final yo tuve muchas lesiones y cambié muchas cosas de mi rutina, como alimentación, descanso, charlas, pero bueno, eso es un poco más a nivel profesional. Pero sobre todo ahora que tengo muchos tíos delante, pues deciros que pasaréis por malos momentos, una lesión o un entrenador que nos ponga, estéis en el banquillo. Sobre todo que el esfuerzo no se negocia, es una frase que yo tengo muy metida en la cabeza, que os vayáis a casa siempre con la sensación de que lo habéis dado todo en cada entrenamiento, en cada partido y que cuando uno se esfuerza el premio llega. Bueno, me lo voy a apuntar en mi diario, el esfuerzo no se negocia, es correcto, para cualquier trabajo, para cualquier desafío de la vida. Bueno, y ahora, entre tus desafíos, te has convertido en una de las caras de Puma, te has convertido en un representante de Puma en el mundo del fútbol. ¿Qué significa para ti representar una marca tan importante como Puma y con los valores que tiene Puma? Pues
Muy contento, la verdad. La temporada pasada iniciamos nuestro camino juntos. Creo que no ha podido ir mejor. Hemos ganado Liga, Champions, siendo importante la final de la Champions con el MVP, la Eurocopa, estar nominado al Balón de Oro. Creo que todo se ha dado para que Puma y yo sigamos adelante y nos haga crecer mutuamente. Y muy contento con la bota, con su personal, con todo lo que trasciende la marca. La verdad que no puedo estar más feliz. Es que justo te pasaste a Puma y ganaste todo. Lo ganaste todo este año. Es increíble. Puma estará súper feliz. No sé dónde están los de Puma, pero efectivamente... Tenía que haber cambiado antes, sí. Sí, no, de verdad. Entonces, para la joya del Real Madrid. Y entonces, ¿cómo crees que ha influido esta nueva relación en la cancha de fútbol, en tu desempeño dentro del campo? Y quiero preguntarte también cuál ha sido el rol de tus botas, aparte de los goles que has metido en momento decisivo, pero ¿cuál ha sido? Pues muy contento con la bota. La verdad que desde el primer momento me dejaron varios modelos a probar. Probé la Future y no probé ninguna más. Me quedé con ella directamente. Es una bota muy cómoda, una bota parecida a la que usaba. Y bueno, no sé si será suerte o talismán, pero me han llevado a hacer un gran año, a meter goles, a hacer buenas actuaciones y ojalá que siga así, que me sigan dando mucha suerte. Entonces, chicos, sabéis que si queréis marcar en partidos importantes, la Future de Puma está disponible y son las de Dani Carvajal. Bueno, y ahora, dado que hay tantos chicos, chicas, creo futuros futbolistas y futuras futbolistas, ¿qué consejos le darías a los futbolistas jóvenes y las futbolistas jóvenes que sueñan conseguir tus pasos, conseguir lo que tú has logrado, que es de verdad algo increíble? Para mí es un orgullo impresionante, ¿no? Que servir de ejemplo o espejo de la infancia, ¿no? de muchos niños y niñas. Yo os daría un consejo que, sobre todo, lo más importante es que seáis buenas personas, que los valores es lo más importante en esta vida, que estudiéis mucho, que yo empecé una carrera universitaria, lo que pasa que, bueno, ya con el fútbol de élite fue complicado, pero no lo dejé nunca de lado. Y en lo que respecta a lo deportivo, lo que os he dicho antes, esforzaros siempre todos los días, no pongáis mala cara ante cualquier situación, buena o mala, que siempre cuando tú te esfuerzas la recompensa viene y que luchéis por vuestros sueños, que el porcentaje de los chicos que llegan es bajo, pero aquí tenéis uno que lo ha conseguido, que gracias a Dios lo he podido ganar todo y bueno, espero que estas palabras pues os sirvan para vuestro futuro. Bueno, creo que el consejo de ser buena persona es uno de los consejos más como de todos los días, pero que ninguno dice. Entonces creo que de verdad es uno de los valores más importantes también para llegar en alto, porque, ¿sabes? Es muy complicado, imagino, llegar a un nivel de fama, de quedarte buena persona, creo que es lo más importante en tu trabajo. Sí, porque gracias, bueno, como he dicho antes, he podido ganar muchos títulos, muchísimos partidos, estar en la historia del Real Madrid, pero yo creo que el día de mañana lo que queda es la relación que has tenido con tus compañeros, con tus entrenadores, con tu afición, cómo has tratado a la gente, ¿no? Creo que eso es lo más importante, ser honesto, ser leal y eso pues se cría desde pequeñito y os animo a que seáis buenas personas de verdad, porque para mí es lo que realmente queda. Bueno, y última pregunta, pero chicos, chicas, escribir en vuestro apunte, ser buena persona, tener altos los valores, porque esos son de verdad consejos muy buenos para vuestro futuro. ¿Cómo logras mantener el equilibrio entre tu vida privada, tu vida personal? Tú tienes hijos, una esposa y la vida en la cancha de fútbol, dentro del fútbol. ¿Cómo es tener el equilibrio? ¿Cómo lo manejas? Bueno, es difícil, ahora es difícil porque mi mujer y yo pues, somos padres muy presentes, nos gusta estar con nuestros hijos muchísimo, dormimos con ellos, hacemos planes juntos siempre. Y bueno, la pobre pues con tanto viaje en selección, partidos, pues se esfuerza muchísimo cuando yo no estoy. Pero bueno, lo compagino bien. Nuestro trabajo al final, aparte de los viajes y el descanso, pues nos permite muchas veces pasar la tarde con los niños y a mí también me ayuda a desconectar un poco de lo que es el fútbol, ¿no? No obsesionarme demasiado, el tiempo de trabajo es trabajo y el tiempo de familia es en familia y eso también pues te hace
me reitero, no obsesionarte y valorar también las pequeñas cosas. Me lo preguntaba porque tenéis un calendario muy lleno, entonces, sabes, tener el tiempo para familia, trabajo, tiene que ser complicado, pero es muy bonito que tú puedas conseguir todos, entonces te deseamos lo mejor y que tus hijos también podrán jugar si quieren, viéndote. Yo ahí les estoy animando, a ver si empiezan, son muy pequeñitos todavía, pero bueno, me gustaría sobre todo que les gustase el deporte, que les gustase el fútbol, más allá de que lleguen a la élite o no, pues bueno, que creo que el deporte da unos valores fundamentales en la vida. Bueno, en italiano se dice que tiene buenos genes, tiene buena genética, así que creo que podrán llegar lejos. Bueno, la parte de preguntas mía han terminado de Football Emotion. Hacémosles un gran aplauso. Ahora tenemos una segunda parte de preguntas, pero una cosa tengo que decirla, es súper bello ver toda esta gente emocionada para ti, de verdad, no sé cómo lo manejas toda esta emoción, toda esta gente. Bueno, estaba ahí, ha dicho que estaba nervioso, más nervioso que para jugar muchos partidos, la verdad, no estoy acostumbrado a hablar en público de tanta gente, pero bueno, pues ya he dicho, me llena mucho orgullo, sobre todo ver a toda esta gente que haya venido a verme, sentir todo vuestro apoyo y calor detrás, pues me hace muy feliz, la verdad, muchas gracias a todos. Bueno, entonces está jugando una Champions esta noche, esta tarde. Una Champions diferente. Bueno, en redes sociales, en el Instagram de Football Emotion he dejado una cajita para todas las personas que no podían asistir hoy. Y entonces le he preguntado qué le preguntarían a Dani Carvajal. Así que aquí tengo dos preguntas de dos personas que he seleccionado. Entonces, vamos con la primera. Lucía Pereira te pregunta, si no fueses futbolista, ¿qué te hubiese gustado ser? Ah, bonita pregunta esa de... Sí, bonita pregunta. Bueno, empecé a estudiar INEF, lo que ahora es CAFIDE, son las ciencias del deporte, pero sí que es verdad que con el paso del tiempo me gustan mucho las finanzas y yo creo que algo sobre ese tema de temas inmobiliarios, temas de contabilidad, pues me gusta bastante. Entonces, businessman. Sí, sí. Dani Carvajal sería un businessman si no fuese un futbolista. Bueno, invece, Tame Borrega te pregunta, ¿cuál es el mejor jugador con el que te has cambiado la camiseta? A ver si te recuerdas. Recién también, no sé. Sí. Bueno, a ver, tengo camisetas muy importantes en mi armario, en mi museo. Cristiano, Bale, Karim, una última de Toni de despedida. Pero por el valor y la trascendencia, en esta última Eurocopa le cambié la camiseta a Luka, con la que marqué mi primer gol con la selección y bueno, luego hemos conseguido ganar la Eurocopa. Entonces la guardo muy, muy especial, esa de Croacia, que fue cuando marqué mi primer gol con la selección y sobre todo por lo que significa Luka Modric, ¿no? Que es nuestro capitán y la relación tan buena que tengo con él. Bueno, gracias. Ahora tenemos las preguntas desde el público, así que también desde el público podrán hacer preguntas. Vamos con el primero. ¿Qué hace un futbolista profesional en su vida diaria? ¿Qué haces en tu día a día? Bueno, si quieres, mira, te voy a contar mi rutina de mañana, por ejemplo. Me levanto temprano, llevo a mi hijo mayor al cole, de ahí me marcho a entrenar, entrenamos, hago mis tratamientos, gimnasio, todo lo que conlleva un día antes de partido. Voy a casa, como con mi mujer y mi bebé. Normalmente él se echa la siesta, yo me la echo con él. Y si coincide que podemos ir a buscar al mayor al colegio, bien, si no va mi mujer y luego ya por la tarde pues o nos vamos al parque con ellos o vemos a algunos amigos, a algún familiar. Pronto en casa, cenamos a las 8, a las 9 más o menos los intentamos acostar y luego pues pasar un tiempo de calidad con la familia, ver una serie o lo que sea y a la cama. O sea, es una rutina bastante tranquila, bastante familiar y es una rutina que me encanta porque estoy con mi familia, aprovecho mi tiempo, ya que por ejemplo el sábado
jugamos en San Sebastián, llegaremos tarde, que jugamos a las 9, tenemos que volver vía Pamplona, el domingo entrenamos por la mañana, pues ese tiempo lo paso fuera, así que un día como mañana, por ejemplo, pues para mí me recarga mucho las pilas. Un aplauso. Bueno, la cosa es que nos parece siempre que los jugadores, los futbolistas son alienos que hacen cosas raras y al revés, Dani Carvajal nos está mostrando, nos está normalizando la vida de un futbolista. Sí, me intento mantener pues muy accesible a todo el mundo, voy al supermercado, si tengo que ir al cine, intento ir al cine, no sé, intento hacer bastante vida normal dentro de lo que conlleva ser jugador del Real Madrid, pero sí, o sea, no me incomoda que me pidan alguna foto cuando estoy fuera de casa, porque bueno, sé la ilusión que le hace a la gente y es importante, ¿no? También para mí. Bueno, tenemos una segunda pregunta ahí que he visto. Vamos. ¿Tienes hábitos y rutinas que te... No, lo siento. ¿Tienes hábitos y rutinas que te sigues al 100%? ¿Que me qué? ¿Qué? Que sigas. ¿Qué es? Rutina. Mi rutina. Sí, bueno, tengo una rutina de tratamiento prepartido y postpartido, una rutina de alimentación antes de partido y después, también de horas de sueño. Bueno, lo que intentas que sea mejor para tu cuerpo y lo que llevas trabajando todos estos años probando, pues intentas mantenerlo para estar siempre a tope. Bueno, vamos con la tercera pregunta, perdón. ¿Quién es que hace la tercera? Pasito a pasito, después voy a encontrar a otras personas para... Vamos. Espera que no te estamos escuchando. Sí, pero el micro no está funcionando. ¿Prueba? Has ganado todo con el Real Madrid y con la selección y este es el primer año que estás nominado al Balón de Oro. ¿Te ves con opciones? Bueno, lo primero, me gustaría ganar el Mundial, que no lo he ganado. Eso sí que sería la leche. Faltan 2 años. Sí, es la última oportunidad y podré tener para ganar el Mundial. Y bueno, me haría mucha ilusión. Lucharemos por ello, pero sabiendo que es muy difícil. Y bueno, respecto al Balón de Oro, yo ya estar nominado y bueno, con opciones a estar entre los 4 o 5 primeros, para mí es un éxito tremendo. Por sobre todo hace apenas 2 años pasé un momento bastante complicado con el tema de lesiones, con el tema de continuidad, con nivel sobre el terreno de juego y ya te digo, para mí estoy muy orgulloso de haber revertido la situación, de haber podido jugar a este nivel y bueno, pues para mí ya estar nominado ahí y estar entre los 4 o 5 mejores jugadores del mundo este año es un éxito rotundo y me llena de felicidad. Bueno, vamos con una cuarta pregunta. Después de haber pasado por todas las categorías del Real Madrid, ¿crees que el tiempo que estuviste en el Bayer Leverkusen fue un punto de inflexión? Sí, lo he dicho antes, ¿no? Fue un paso previo a profesional, un año en el que maduré muchísimo y bueno, aprendí también muchísimas cosas, lo que es otro fútbol, otro idioma, otro estilo de fútbol como es la liga alemana. Y bueno, me hizo crecer como jugador y yo creo que gracias a ese paso, pues llevo ya 12 temporadas en el primer equipo. Nunca sabes, ¿no? Si me hubiese quedado en el Castilla en segunda división, si hoy estaría aquí. Eso nunca se sabe, pero muy contento de haber tomado esa decisión aquel día. Bueno, ¿tenemos tiempo para otras preguntas? ¿No? Bueno.